Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te traemos una historia real que ha estremecido a toda América Latina, la vida marcada por la gloria, el sacrificio y el final trágico de Paulina Tamayo, una voz que acompañó a generaciones enteras, y cuyo adiós dejó al continente en silencio. Lo que escucharás a continuación no es solo la historia de una cantante, sino el retrato íntimo de una mujer que lo entregó todo, incluso su propia vida, por amor a la música. Gracias por acompañarnos en este video, y te invitamos a suscribirte al canal, para seguir apoyando estas historias que merecen ser contadas. La noticia cayó como un golpe seco en el corazón del público. Fue su hija, entre lágrimas contenidas, y una voz quebrada por el dolor, quien confirmó aquello que nadie quería aceptar. Paulina Tamayo había partido. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de identidad, de raíces y de una voz que parecía eterna, pero detrás del aplauso se escondía una historia que pocos conocían. Nacida lejos de los lujos y del reconocimiento, Paulina creció en un entorno donde la música no era un privilegio, sino una forma de sobrevivir emocionalmente. Desde muy pequeña, su talento no pasó desapercibido, y quienes la escuchaban intuían que aquella niña no estaba destinada a una vida común. Sin embargo, nadie imaginó que ese camino hacia la gloria estaría pavimentado de sacrificios silenciosos, soledad y decisiones que marcarían su destino para siempre. Mientras el público celebraba su éxito, Paulina cargaba con un peso que solo ella conocía. La fama no llegó acompañada de tranquilidad, y cada escenario conquistado significó también una renuncia personal. Esta es la historia que hoy comenzamos a revelar paso a paso, sin adornos ni exageraciones, para entender cómo una voz inmortal terminó apagándose en silencio. La historia de Paulina Tamayo comienza mucho antes de la fama y de los aplausos. Nació en Quito, en un hogar humilde, donde cada día era una lucha constante, pero también una oportunidad para soñar. En su casa, no había lujos ni comodidades, pero sí existía algo que marcaría su destino para siempre: la música como refugio y como lenguaje del alma. Desde muy pequeña, Paulina demostró una sensibilidad especial. A los 6 años ya cantaba con una afinación natural, que sorprendía a quienes la escuchaban. Y su voz despertaba emociones profundas incluso en adultos acostumbrados a las dificultades de la vida cotidiana. Su madre lloraba al oírla cantar, consciente de que aquella niña poseía un don que no podía ser ignorado. Su padre, un hombre de trabajo duro y manos cansadas, veía en su hija la prueba de que los sueños podían nacer incluso en los contextos más difíciles. La infancia de Paulina no estuvo marcada por juegos ni despreocupación. Mientras otros niños jugaban en las calles, ella acompañaba a sus padres a ferias y eventos locales, donde cantaba para ayudar a la economía familiar. Cada presentación era un acto de valentía, y también una carga emocional enorme para alguien tan joven. La música se convirtió en su responsabilidad y en su promesa de un futuro diferente. La radio fue el primer escenario que le abrió las puertas. Los micrófonos antiguos de las emisoras comunitarias captaron una voz que parecía fuera de su tiempo, madura, profunda y cargada de sentimiento. Cuando Paulina cantaba, el silencio se apoderaba del lugar. No era una niña interpretando canciones, era un alma contando historias a través de la melodía. A pesar del talento evidente, el camino no fue sencillo. La falta de recursos obligaba a su familia a hacer sacrificios constantes. Su madre vendía comida para pagar el transporte y los pequeños gastos que implicaban las grabaciones. Su padre, agotado tras largas jornadas laborales, nunca dejó de acompañarla, convencido de que su hija merecía ser escuchada. En una época en la que la música ecuatoriana apenas encontraba espacio en los medios, Paulina comenzó a destacar como un fenómeno local. Su voz se hizo conocida en barrios, ferias y concursos escolares, y poco a poco su nombre empezó a circular entre productores y músicos. Sin embargo, cada paso adelante significaba también una presión mayor. La niña que cantaba con naturalidad empezaba a cargar con expectativas que no siempre sabía cómo manejar. La adolescencia llegó acompañada de decisiones difíciles. Paulina comprendió que, si quería seguir cantando, debía renunciar a una vida normal.
Mientras sus compañeros pensaban en estudios o en trabajos estables, ella se enfrentaba a un futuro incierto, guiado únicamente por la fuerza de su voz. Sin saberlo, estaba entrando en un camino que la llevaría a la gloria, pero también a una soledad profunda, que marcaría cada etapa de su vida. La voz de Paulina Tamayo comenzó a trascender los límites de su ciudad, cuando aún era muy joven. Durante la adolescencia grabó sus primeras canciones folclóricas, profundamente marcadas por las raíces andinas que formaban parte de su identidad. No imitaba estilos ajenos, ni buscaba agradar a todos. Cantaba como sentía, y esa autenticidad fue la clave que la diferenció desde el inicio. El primer gran reconocimiento llegó con una canción que tocaría el corazón de miles de personas. Tu ausente recuerdo se convirtió en un himno silencioso para quienes habían amado y perdido. La interpretación de Paulina no era solo técnica, era confesión, era herida abierta. Desde ese momento, su nombre comenzó a sonar con fuerza en las radios nacionales, y los escenarios dejaron de ser pequeños. Los teatros de Quito y Guayaquil empezaron a llenarse. El público no acudía solo a escuchar música, acudía a sentirse comprendido. Madres, hijos, enamorados y personas marcadas por la nostalgia, encontraban en su voz un refugio emocional. Paulina no se limitaba a cantar canciones, narraba historias que parecían escritas para cada oyente. La prensa pronto le otorgó un título que la acompañaría durante toda su carrera, la Dama del Pasillo. Ese nombre no solo reconocía su talento, sino también su compromiso con un género que muchos consideraban en peligro de desaparecer. Paulina asumió ese papel con orgullo y responsabilidad, consciente de que su voz representaba a toda una tradición cultural. Sin embargo, el éxito trajo consigo una realidad mucho más dura de lo que el público imaginaba. La industria musical de aquellos años estaba dominada por hombres, y ser mujer significaba enfrentar constantes prejuicios. Muchos dudaban de su capacidad, otros intentaban imponer condiciones que atentaban contra su dignidad artística. Paulina resistió en silencio, apoyándose únicamente en su carácter fuerte y en la convicción de no traicionarse a sí misma. Rechazó propuestas que le exigían cambiar su estilo por sonidos más comerciales. No aceptó abandonar sus raíces a cambio de fama internacional. Quería cantar para su pueblo, aunque eso implicara escenarios más modestos y menos reconocimiento económico. Esa decisión marcó su carrera y también su destino. Detrás del aplauso, las giras interminables y las luces del escenario, Paulina enfrentaba noches de soledad profunda. Cada éxito público contrastaba con una vida privada llena de sacrificios. La presión de mantenerse fiel a su identidad artística comenzó a pesar más que la gloria. Sin darse cuenta, la cantante que inspiraba a tantos empezaba a pagar un precio personal que con el tiempo se volvería irreversible. A pesar del reconocimiento y del cariño del público, Paulina Tamayo siempre sintió un vacío que la fama no podía llenar. Su mayor anhelo no estaba en los premios ni en los aplausos, sino en construir un hogar propio, un espacio donde pudiera descansar del peso del escenario. En su juventud se enamoró de un músico con quien compartía presentaciones y sueños, y de esa relación nació su hija, quien se convertiría en el centro absoluto de su vida. La maternidad transformó a Paulina de una manera profunda. Por primera vez encontró una razón para cantar que iba más allá del público. Cada canción se volvió una promesa silenciosa de protección y amor para esa niña que crecía entre ensayos, viajes y camerinos. Sin embargo, la armonía familiar no duró. Los celos profesionales, las ausencias prolongadas y la presión constante del mundo artístico desgastaron la relación. La separación fue inevitable, y Paulina asumió sola la responsabilidad de criar a su hija. Aunque nunca habló públicamente de ese dolor, quienes la conocían sabían que aquella ruptura dejó una herida que nunca terminó de cerrar. Criar a su hija mientras sostenía una carrera exigente fue una tarea agotadora. Paulina hacía todo lo posible por ofrecerle estabilidad emocional en medio de una vida marcada por la incertidumbre. En entrevistas posteriores confesó que los momentos más valiosos de su vida no ocurrieron sobre un escenario, sino en casa, cantando canciones de cuna y contando historias antes de dormir. Con el paso de los años, la exigencia física comenzó a pasar factura. Las giras constantes, el esfuerzo vocal y el estrés acumulado
debilitaron su cuerpo. Aún así, Paulina se negaba a detenerse. Para ella, cantar no era solo una profesión, era su manera de existir. Su hija fue testigo del deterioro silencioso. En más de una ocasión, le pidió que descansara, que pensara en su salud, que bajara el ritmo. Paulina respondía siempre con una sonrisa serena, asegurando que el escenario era su fuerza y su medicina. Pero detrás de esas palabras se escondía un cansancio profundo que ya no podía disimular. En sus últimas presentaciones, el público comenzó a notar un cambio. Su voz seguía intacta, pero su mirada reflejaba una melancolía distinta. Paulina continuaba entregándolo todo, aunque su cuerpo pedía auxilio. Sin saberlo, estaba entrando en la etapa más delicada de su vida, una que marcaría el inicio del desenlace que nadie estaba preparado para enfrentar. Los meses previos al final estuvieron marcados por señales que Paulina Tamayo comenzaba a fatigarse con facilidad. Su respiración se volvía pesada después de los ensayos, y en ocasiones debía cancelar presentaciones a último momento. Los médicos le recomendaron reposo, pero ella se negó. Para Paulina, alejarse del escenario era una forma de renunciar a sí misma. A mediados de 2023, los rumores empezaron a circular con insistencia. Algunos hablaban de problemas cardíacos, otros de complicaciones respiratorias. Sin embargo, Paulina decidió mantener todo en silencio. No quería que el público la recordara como una mujer enferma, sino como la artista que siempre cantó con el alma. Su hija intentó convencerla de detener las giras. Le rogó que pensara en su salud y en el futuro, que aún podían compartir juntas. Paulina la escuchaba con ternura, pero respondía siempre lo mismo. Cuando canto, vuelvo a ser esa niña que soñaba en Quito, no me quites eso. El 12 de noviembre de 2023, Paulina subió al escenario del Teatro Nacional Sucre, sin saber que sería la última vez. Vestida de blanco, con detalles dorados que brillaban bajo las luces, saludó al público con una sonrisa que ocultaba el dolor físico. Desde el primer acorde, quedó claro que aquella noche sería distinta. Cantó como nunca, cada nota parecía una despedida, y cada palabra llevaba el peso de toda una vida entregada a la música. Interpretó sus canciones más emblemáticas ante un público que la ovacionaba de pie, sin imaginar que estaban presenciando un adiós irrepetible. Al final del concierto, Paulina rompió el protocolo. Con la voz temblorosa y los ojos llenos de emoción, habló directamente al público. Dijo que, si aquella era la última vez que cantaba para ellos, quería agradecerles por haberle permitido cumplir todos sus sueños. Nadie comprendió entonces la profundidad de esas palabras. Una semana después, su estado de salud se agravó de manera repentina. El 20 de noviembre fue internada de urgencia en una clínica de Quito. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, y vigilias espontáneas comenzaron a formarse frente al hospital. La familia guardó silencio, consciente de que el final se acercaba. Durante esos días, Paulina permaneció en calma, escuchaba música, recordaba su infancia, y apretaba la mano de su hija como si quisiera transmitirle fuerza. Incluso en su estado más frágil, pedía que no apagaran la radio. La música seguía siendo su último refugio. El amanecer del 23 de noviembre, marcó el momento más doloroso. Paulina Tamayo abrió los ojos por última vez, y miró a su hija con una serenidad que desarmaba cualquier palabra. Con voz suave, le pidió que no llorara, y que siguiera cantando con ella, incluso cuando ya no estuviera. Poco después, su respiración se hizo lenta, y su corazón se apagó en silencio. La noticia de su muerte no se hizo pública de inmediato. La familia necesitaba despedirse lejos de los titulares y del ruido mediático. Horas más tarde, fue su hija quien confirmó lo inevitable. Su mensaje, breve y desgarrador, recorrió el continente y sumió a Ecuador en un duelo colectivo. Los días siguientes estuvieron marcados por lágrimas, homenajes y canciones sonando en cada rincón del país. Las radios dedicaron su programación completa a su música. Las calles, los mercados y los hogares se llenaron de su voz como una despedida compartida. Paulina no solo había muerto, se había convertido en memoria viva. El funeral paralizó a la nación. Miles de personas acudieron para rendirle homenaje, llevando flores y palabras de gratitud.
Su ataúd blanco fue cubierto por símbolos de amor y respeto, mientras músicos interpretaban sus canciones más emblemáticas. Cuando el público comenzó a cantar al unísono, el silencio se transformó en una promesa de eternidad. Su hija, devastada pero firme, habló ante los medios días después. Contó los sacrificios invisibles, las noches sin descanso y la entrega absoluta de su madre. Dijo que Paulina vivió por la música, y murió con ella, pensando siempre en su público. Sus palabras tocaron el corazón de millones. Con el paso de las semanas, el legado de Paulina Tamayo comenzó a tomar una nueva forma. Sus discos volvieron a ocupar los primeros lugares. Jóvenes artistas retomaron el pasillo ecuatoriano y lo llevaron a nuevas generaciones. La música que ella defendió resurgió con fuerza. Su hija asumió la misión de preservar esa herencia. Prometió seguir cantando, no por fama, sino para que la voz de su madre nunca se apagara. El escenario que pisa se convierte en un puente entre dos generaciones unidas por la misma melodía. Hoy, Paulina Tamayo no es recordada por su final, sino por su entrega. Su historia demuestra que el verdadero éxito no está en la fama, sino en la huella emocional que se deja en los demás. Su voz sigue viva en cada canción, en cada recuerdo, y en cada corazón que encontró consuelo en su música. Porque cuando un artista canta con el alma, ni siquiera la muerte puede silenciarlo.